Hola, soy Marta y el podcast que he decidido escuchar ha sido el de Negra y Criminal, concretamente el caso en el que hablan de Ed Kemper, el famoso asesino estadounidense que asesinó a muchas personas. El principal tema sería eso, algunos casos de este hombre que cometió, las causas por las cuales lo cometió y las consecuencias que tuvo por hacer estas cosas, y también cómo funcionaba su mente por tal de hacer estas cosas. Es destacable de este podcast que desarrolla los hechos de manera diferente. Primeramente, tiene como una parte en la cual imitan a este hombre y cómo interactuaba con sus víctimas y cómo las mató. O sea, hacen como un tipo de teatro verbal en el cual imitan a estos hechos. Y por otro lado tenemos la parte de los que realizan este podcast, que hablan sobre los casos que cometió, y otro desde el punto de vista actual y dando su opinión sobre todo. El primer caso que aparece sería el caso de sus abuelos. Ed Kemper tenía una mala relación con su familia porque su madre era alcohólica y realizaba abuso verbal a él, sobre todo. Él era un hombre, bueno, sigue siéndolo, pero ahora más mayor. Es un hombre muy alto, que mide 2 metros, tiene un coeficiente intelectual muy alto, tiene inseguridad por el hecho de ser tan alto y grande, odia a su familia por este abuso verbal que recibe y aparte tiene problemas mentales, que juntamente con los trastornos mentales y los traumas que ella tiene, pues le llevan a realizar este tipo de asesinatos. Bueno, sus abuelos, pues primero mata a su abuela porque entra en un argumento con ella y su argumento para matarla es que se parece a su madre y le ha recordado a su madre y por eso la mata. Y después a su abuelo, pues que se ve que si se fue a meter en medio, pues también le mató. A continuación aparecen otros casos como el de Merian y Anita, que son dos amigas que estaban haciendo autostop en la carretera, que era en la época esta en la cual empezaron a ser muy famoso el autostop y por lo tanto había muchas chicas jóvenes que hacían autostop para poder ir a otros sitios, ya sea a la universidad, a estudiar, a actividades extraescolares o a fiestas. Por lo tanto, este Ed Kemper se hizo muy fan de autostop y por lo tanto empezó a hacer como su hobby el ir a buscar a personas y llevarlas, sobre todo a chicas jóvenes. Por lo tanto, este caso de María y Anita eran dos amigas que estaban allí en la situación de haciendo autostop. Las cogió en su coche y él tenía un descapotable, el cual la puerta de atrás la podría bloquear desde su asiento y por lo tanto hacía una serie de maniobras por tal de que ellas después no pudiesen salir y por eso bloqueaba las puertas. Bueno, pues las llevó y claro, él tenía una estrategia que era ir por la zona universitaria, porque allí había muchas chicas jóvenes, y además él hacía ver, como siempre decía, que, ay, espera, voy a ver si tengo tiempo o no, para poder como crear una especie de barrera de seguridad con sus víctimas. Entonces, pues a estas dos chicas las llevó al bosque y ya no tenían escapatoria. Por lo tanto, allí primeramente mató a una y después a otra. Las llevó, a una la metió en el maletero y la otra seguía adelante y después las llevó a su casa, las decapitó, las descuartizó y a los cuerpos les realizó fotos y los violó. Son actos completamente sádicos, por así decirlo, pero esto era lo que él hacía a todas sus víctimas. Después también aparece el caso de una niña de 15 años, una bailarina, bueno, que su sueño era ser bailarina y que iba a ir a su extraescolar de baile y por lo tanto él la cogió y igual él tenía una pistola y por lo tanto la amenazó con la pistola. Esta niña después quiso huir, pero no podía porque tenía la puerta bloqueada. También, al ser una niña más pequeña, era más débil y no era la primera vez haciendo autostop
y por lo tanto también explican que él intentó, primeramente apuntó la pistola hacia ella y la niña se asustó mucho, pero resultó que él salió del coche y había cometido un error que fue dejarse el coche bloqueado y por lo tanto él no podía volver a entrar al coche, estaba la niña sola dentro del coche. Y pero finalmente él la convenció para que le abriese la puerta y la mató. Le realizó lo mismo que a las otras dos chicas, la llevó a su casa, lo mismo, le hizo las fotos con las Polaroids y decía que se las dejaba para recuerdo. Después, más adelante, también explican cómo mató a su madre, porque era la persona que le había, por así decirlo, introducido estos pensamientos asesinos dentro de su cabeza, porque era la que desarrolló, por así decirlo, los traumas que le llevaron a esto. Por lo tanto, tenía tanto odio a su madre que él pensaba que una vez matase a su madre ya no tendría estos pensamientos y que ya dejaría de cometer estos asesinatos. Por lo tanto, mató a su madre de manera agresiva, la empezó a golpear y de todo. Claro, él sentía mucho odio hacia ella y por lo tanto sentía la necesidad de atacarla mucho. Aquí fue cuando él se dio cuenta de que matando a su madre no había calmado esos pensamientos para nada, sino que había sido como una introducción hacia más pensamientos peores y por lo tanto decidió para finalizar que no sabría cómo explicar a la gente que había muerto su madre, porque era muy extraño que hubiese muerto esta mujer y además era muy confidente del barrio, su madre. Por lo tanto, mató también a la amiga de su madre porque así él pensaba que iba a tener como más historia para contar que se habían ido las dos fuera del país. Así que invitó a la madre de su amiga, o sea, la amiga de su madre a su casa y allí la mató. Igual le golpeó, la apuñaló y le hizo de todo. Y después, una vez acabado, ya había matado a su familia, a un montón de chicas jóvenes, a sus abuelos, a su madre, la amiga. Por lo tanto, él ya estaba con la cabeza que sabía que no estaba bien y por lo tanto llamó para confesar a la policía. Pero ¿qué pasó? Que la policía no le creyó y por lo tanto se quedó un poco como plano y después tuvo que volver a ir a comisaría y confesó por segunda vez y esta vez sí, ya sí que fue condenado a cadena perpetua hasta la actualidad y actualmente sigue en la cárcel penitenciaria de su ciudad, la ciudad a la cual llamaron un nombre específico porque por estos asesinatos dados. También salen algunos testimonios de los detectives que llevaron a caso al cabo y que dicen que este hombre no puede salir nunca a la calle porque por muchas veces que lo vuelvan a encerrar, él cuando salga va a volver a hacer lo mismo porque sigue teniendo los mismos pensamientos. Además sigue siendo un hombre con muchos problemas mentales y que de la cabeza la tiene muy mal. Tiene muchos trastornos y traumas y que este hombre no puede salir porque a la que salga seguirá haciendo lo mismo. Y con esto se concluye la historia, que es con el hecho de que este hombre sigue estando en prisión hasta la actualidad y probablemente siga allí hasta el día que se muera.